Derecho, audioclase. Las parejas de hecho o las uniones de hecho es el tema que abordamos a continuación. La unión de hecho no es una situación equivalente al matrimonio. Los convivientes han aceptado crear una unión al margen del matrimonio legalmente establecido. Pero como en toda relación, cuando llegan las dificultades, las situaciones de crisis y de ruptura, surgen los problemas. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué efectos legales provoca la ruptura de la unión de hecho? ¿Hay que indemnizar los perjuicios derivados de la ruptura? Para hablarnos de todo ello nos acompaña Carlos Lasarte, catedrático de Derecho Civil de la UNED, a quien agradecemos su presencia ante estos micrófonos y damos la bienvenida al programa. Buenos días. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Profesor Lasarte, ¿cuál es el motivo, las razones de la existencia de las parejas de hecho? Pues porque así lo quieren muchas personas y así se ha ido imponiendo, es decir, la visión tradicional del tema conllevaba que como había libertad matrimonial para casarse o no casarse, pues el que no se quisiera no se casara, ¿no? Y la derivación de esto en el ámbito expansivo cada vez más de la libertad individual, acentuada no solo en nuestro país, sino en muchos otros países también por los propios tribunales constitucionales, pues ha acabado por institucionalizar la unión de hecho o la pareja de hecho como una forma más de actuar en libertad constituyendo una pareja fuera del sistema. El problema está en que cuando se constituye una pareja fuera del sistema no hay ningún problema, hasta que los problemas aparecen. Por ejemplo, cuando muere uno de los miembros de la pareja, pues ya el problema aparece, ¿quién hereda? Entonces todo el mundo lo que reclama es saber quién hereda. Cuando uno de los miembros de la pareja pues sufre un problema grave y queda discapacitado, ¿quién lo cuida? Pues ya tenemos una vez el problema. Cuando la pareja que estaba por encima del bien y del mal y por encima de las palabras y de los ritos y de tal y de cual, etcétera, etcétera, y resulta que al final acaban en una riña tumultuaria y en una crisis enorme como les pasa también a quienes tienen los sacrosantos papeles, sea de la iglesia correspondiente, la católica mayoritariamente o de las demás confesiones religiosas, o bien únicamente de los papeles de los juzgados en el caso del matrimonio civil, pues ¿qué pasa? Es decir, ¿dónde llega la pelea? La pregunta pone de manifiesto que cuando salta la crisis, las propias personas que han querido estar fuera del sistema reclaman que el sistema les solvente las dudas, los problemas y su futuro. Entonces tenemos ahora mismo, o podemos tener, o tienen muchos países, no solo el nuestro, pues tenemos, por así decir, una triple baraja con la que jugar, que es el que las personas que contraen matrimonio, las personas que viven de hecho en ejercicio de su libertad reconocida constitucionalmente y que optan por institucionalizar su pareja, conforme generalmente a una ley autonómica de parejas, y aquellos que viven en pareja, pero porque viven en pareja, con lo cual, claro, el panorama es enormemente complejo, muy complejo. Sí, porque entonces lo que me quiere decir es que hay parejas de hecho que no lo institucionalizan, que no lo ponen en ningún papel, en ningún registro, porque lo que hay es un registro de parejas de hecho. En general, en España ahora mismo no existe, como es sabido, ninguna ley general aplicable a todo el territorio nacional sobre este tema. Nunca el legislador ha optado por ello, ni en los anteriores gobiernos presididos por el señor Aznar, ni en el actual y anterior presidido por el señor Rodríguez Zapatero. Consiguientemente, las comunidades autónomas han encontrado un hueco más donde desarrollar, digamos, su propia capacidad normativa, y de tal manera que ahora mismo, si quiere usted y tiene ganas de aburrirse, yo le leo el elenco de leyes que tenemos sobre la materia, de leyes autonómicas. No todas ellas tienen unos mismos criterios de regulación, aunque sí hay una uniformidad en un aspecto concreto, claro, el reconocimiento formal de que mediante la inscripción en un registro y una declaración personal de los interesados se constituye la pareja, claro. ¿Quiere que le recordemos las leyes? Si usted considera necesario hacerlo, lo puede hacer, no por aburrirnos, sino porque en algunas comunidades autónomas no hay una sola ley, sino que hay varias desde en los últimos 10 años. Por ejemplo, en Cataluña, la ley 1098 ha sido modificada por la 3/2005. En Aragón, la 699 ha sido después modificada por la ley 2/2004.
En Navarra la ley es de 2000, la 6-2000, en Valencia, en Madrid e Islas Baleares las 3 leyes son de 2001. En Asturias y en Andalucía las leyes de pareja de hecho son de 2002. En País Vasco, Canarias y Extremadura de 2003. En Cantabria de 2005. Y después hay montones de leyes autonómicas, por ejemplo, pues sobre asistencia social, sobre mediación familiar, etcétera, etcétera, que también hacen referencia a aspectos concretos de las parejas de hecho. Con ley o sin ley, el problema es siempre el mismo, que cuando la pareja se rompe, se reclama, digamos, sobre la base de pretender equiparar la situación con el matrimonio, es decir, de pretender de una forma u otra que el esquema matrimonial tradicional del Código Civil, en momentos de crisis, en momentos de separación y divorcio, en particular la llamada pensión compensatoria, que ya hemos hablado de ella aquí en años anteriores, pues de una forma u otra se transponga a la propia vivencia de la pareja rota, de la pareja en crisis. Y se puede trasladar y... Perdón, he olvidado antes mencionar que la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia también regula, claro está, la figura. ¿Se puede entonces equiparar, como ha dicho usted, en momentos de crisis o en temas de herencia, que también es otra cosa importante? Pues ahí es donde nace el problema y donde hace que sea enormemente difícil de describir el tema, digamos, con brevedad y con concisión. Es más, al elegir este tema, he de confesar que yo lo hacía por conveniencia personal y por autocrítica, porque en la edición actual del manual hago una referencia a la última sentencia importante de pleno del Tribunal Supremo sobre esta materia, que es una sentencia de 12 de septiembre de 2005, después del verano, de pleno de la Sala Primera, donde se establece, digamos, el criterio que pretende ser unificador de la visión del tema por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y en las 3 o 4 líneas que le puedo dedicar a la cuestión en el libro, a la descripción de la sentencia, creo que doy una visión muy desenfocada de ella y por tanto me gustaría insistir en ella. Así que si le parece, a modo de ejemplo y de recordatorio y a modo, digamos, de referencia general, pues podemos hablar de esta sentencia donde el Supremo afronta un caso que es el típico, es decir, una pareja que vive en una ciudad o en un pueblo pequeño de Castilla y León, donde no hay legislación en su momento, tienen un solo hijo que queda a cargo, curiosamente, en este caso, del padre, y la mujer a la que voy a llamar doña Ana, a él lo voy a llamar don Jesús, así tenemos a Jesús y a Ana, pues le reclama, entre otras cosas, aparte de que se considere que podía haber una comunidad de bienes, etcétera, etcétera, al final, le reclama doña Ana a don Jesús una indemnización por 19 años de convivencia, que le supondría 70 millones de pesetas a cargo de don Jesús. Es decir, aproximadamente 3,5 millones al año. 3,5 millones de pesetas al año. Esta es la petición que plantea. Esta petición la plantea por considerar que es justa y el juzgado fija una pensión alimenticia a favor del hijo menor de los litigantes a cargo del padre con la cantidad de 70.000 pesetas y una indemnización a favor de doña Ana y a cargo de don Jesús, en vez de 70 millones de pesetas, de 19 millones de pesetas. O sea, si se fija bien, el juzgado, claro, en esto de la fijación de la cantidad no puede haber regla, no puede haber nada, pero aquí realmente lo que resulta al final es que se fija a 1 millón por año, 19 millones de pesetas de indemnización. Una indemnización que es peor que la laboral, porque no hay nadie que por haber trabajado 19 años en una empresa se lleve 19 millones. Pero en fin, esta es la que se le fija. Apelan a la Audiencia Provincial de Burgos y se desestiman los recursos de apelación, por tanto sigue firme la sentencia de instancia y entonces pues después se llega a la casación. Se llega a la casación y bueno, pues se discute por una parte la atribución de la pensión alimenticia, que se había fijado en 70.000 pesetas actualizables y tal, y de otra parte se discute el fondo del tema, es decir, si realmente cuando no hay un acuerdo concreto y cuando no hay una disposición legal específica, pues se puede solicitar una indemnización, se puede realizar con visos de éxito una pretensión indemnizatoria de tamaña importancia. El Supremo realiza un estudio muy importante, por tanto yo recomiendo que esta sentencia tiene que constituir siempre un referente sobre esta problemática que estamos considerando de las uniones de hecho, de las parejas de hecho, de la
convivencia more-uxorio, como se quiera denominar. El ponente es don Ignacio Sierra, el señor Sierra Gil de la Cuesta, y analiza, bueno, pues que verdaderamente se han ido produciendo sentencias de la Sala Primera de contenido muy diverso. Utiliza una expresión divertida la sentencia. Dice que la falta de una normativa positiva concreta para los casos de extinción de la unión more-uxorio ha dado lugar a una jurisprudencia disímil. Es decir, que no es símil. Yo creo que no existe en castellano, pero bueno, se le puede perdonar porque con tantas páginas escritas no pasa absolutamente nada. En todo caso, es un debate sobre un adjetivo que pretende poner de manifiesto que realmente el Tribunal Supremo en la sentencia de los últimos años a veces ha defendido soluciones de comunidad de bienes parecidas al sistema de gananciales en el derecho común en el matrimonio. Que en otros casos ha hablado o se ha acercado incluso a la consideración de una sociedad irregular, como si la pareja de hecho hubiera sido una especie de sociedad irregular o atípica. Que en otros casos ha puesto de manifiesto la doctrina del enriquecimiento injusto, en otros el principio de buena fe y la sanción del abuso del derecho, en otros que incluso cabe la responsabilidad extracontractual por haber habido promesa de matrimonio. Palabras que se las lleva el viento. Ya se sabe que la regulación de los esponsales en nuestro sistema y en todos los sistemas normativos realmente no puede ser nadie compelido porque haya manifestado esponsales, por tanto, si no puede ser compelido al matrimonio porque hay que exigir responsabilidad extracontractual, no sé, es más discutible, ¿no? Que en otros casos debe haber aplicación analógica del artículo 96 del Código o del artículo 97, que es el famoso de la pensión compensatoria. Que en otros supuestos las jurisprudencias han manifestado por defender la opción de que el principio que rige en la materia es la protección del conviviente más débil, es decir, del más perjudicado. Y el Supremo, entonces, debate acerca de la cuestión para llegar a la conclusión de que verdaderamente en materia de compensación económica no pactada, porque se puede pactar por delante, con lo cual, fíjense, si en el caso de que se pactara, lo que se defendería era el pacto previo existente, cosa que en el matrimonio en principio no cabe tampoco, con lo cual la diferenciación entre matrimonio y pareja de hecho parece que se sigue dando, ¿no? En el caso de discriminación no pactada, se puede decir que la teoría más acertada y más cercana dice mayoritariamente la Sala es la doctrina del enriquecimiento injusto. O sea, para los estudiantes y para nuestros oyentes, los que no tengan ahora mismo fresco el conjunto del panorama español. Un principio general del derecho operativo en materia de obligaciones y contratos, que es un cuasicontrato en el esquema propio de nuestro Código Civil, que es el enriquecimiento injusto, sería lo que daría lugar a defender la posibilidad de solicitar una compensación o una pensión en caso de ruptura de la pareja de hecho. Esto es lo que sostiene la Sala mayoritariamente. Mayoritariamente significa que de los 10 miembros que componen la Sala Primera del Tribunal Supremo, hay una usada mayoría en pronunciarse en favor de que no cabe la aplicación analógica del matrimonio, porque el propio Tribunal Constitucional ha defendido en muchas ocasiones que no es lo mismo matrimonio que unión de hecho, entre otras cosas porque el espacio de libertad es radicalmente distinto. Quien se casa se somete a un determinado régimen jurídico, quien no se quiere casar no tiene por qué someterse a ese régimen jurídico. Ese sería el argumento fundamental. Y con todo, bueno, pues en este caso la Sala Primera tiene un par de votos particulares. Uno de los votos particulares lo firma el señor Ocalaca, que defiende y defendió en uno de los seminarios de nuestro propio departamento, que vino a comentar esta sentencia, defiende que en este caso la mujer debe de recibir una compensación económica que no la deje apartada del beneficio económico que en su negocio de ambulancias ha tenido el marido después, o que ha ido teniendo durante la larga convivencia, porque ha habido una convivencia, y se debería basar, según palabras textuales de su voto particular, en el principio general de protección al perjudicado. Solo protección al perjudicado. Y hay otro voto particular que firman don José Ramón Ferrandiz y doña Encarnación Roca Trías, catedrática de Derecho Civil de Barcelona hasta
su paso al Tribunal Supremo como magistrada, que dicen que se deben aplicar reglas relativas a los efectos de la ruptura matrimonial y más concretamente las que regulan el derecho a una pensión compensatoria. Es decir, que siguen sosteniendo estos dos magistrados, digamos, la aplicación analógica de las reglas matrimoniales, y el anterior magistrado nombrado, el señor O'Callaghan, sigue defendiendo el principio de defensa del perjudicado, de protección del perjudicado. Sin embargo, la mayor parte de la sala lo que sostiene, y el tema es muy importante, requiere una reflexión, como digo, por parte de todos, es que el principio que se debe aplicar es el del enriquecimiento injusto. Cuando se den todos los supuestos del enriquecimiento injusto, empobrecimiento de uno, enriquecimiento de otro, que haya una cierta ilicitud o injusticia en el resultado final, etcétera, será cuando se pueda producir una reclamación por parte de una de las personas implicadas en la relación de pareja. Al ser sentencia de pleno, tiene la importancia, claro, de que se fija la doctrina de la sala, ¿eh? Y por tanto a esta doctrina es a la que hay que estar, y no a cuanto este humilde servidor de usted dice en el libro, que no expresa bien el contenido de la sentencia y que por tanto he de corregir en una inmediata... Lo que digo es cierto, pero no es completo. Porque lo que digo es que en este caso concreto se deniega evidentemente la pretensión indemnizatoria ejercitada, es decir, la solicitud de que se les diera una indemnización. Pero no explico con el detalle debido el contenido fundamental de lo que es jurisprudencia de la sala, que es aplicación del enriquecimiento injusto con todos los requisitos para poder reclamar una indemnización. Es complejo, ¿no? Esa es la conclusión. Entonces, la sentencia lo que hace es que niega esa indemnización. En este caso concreto la niega porque dice que no puede haber una correlación entre que le hayan ido bien sus negocios al conviviente varón, en este caso. No tiene por qué haber una correlación porque no se ha producido un empobrecimiento en la situación de la mujer y que no se dan los requisitos. Entonces, que si se hubieran dado, pues lo hubieran reconocido. Profesor, muy complejo, ¿verdad? Complejo, sí. Muy complejo, pero los culpables no somos en este caso ni usted ni yo, que tenemos situación que no es de convivencia de hecho. Entonces, ¿los culpables quiénes son? Las situaciones, no. El legislador. El legislador tampoco puede regular, o tiene muy difícil regular, digamos, todos los múltiples aspectos de desarrollo de libertad personal que se pretende hoy día sobre esquemas familiares que han de ser plurales porque cada quien quiere que se regule lo que a él le interesa. Pues, profesor Carlos Lasarte, vamos a cerrar este tema que, como estamos viendo, realmente resulta complejo y difícil. Siempre las relaciones entre las personas, y sobre todo cuando hay una crisis, es muy complicada. Las relaciones de pareja son enormemente complicadas y lo que hay que pedirle a Dios, como decía mi padre, era más vale acertar que escoger. Porque además cuando uno acierta pues puede estar muy contento y cuando ha escogido y se equivoca pues lleva uno la cruz pues ya casi toda la vida encima. Profesor Lasarte, muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha felicidad.